Aquí estamos en Vencedoras, donde cada día el Señor hace maravillas, donde su palabra que es viva, que es eficaz, se planta en terrenos fértiles, en corazones realmente necesitados de oír sus grandezas, de cómo el Señor a través de su palabra nos habla, sabiendo que hay promesas para cada uno de nosotros. Y dice la Escritura en la carta a los Romanos que para quienes amamos al Señor, una llave, amor a Dios, todas las cosas obran para bien, nos ayudan para bien conforme al propósito que Él tiene en nuestras vidas. No importa la circunstancia por la que podamos estar pasando, no importa por cómo haya sido nuestra niñez o nuestra adolescencia, lo que importa es hoy, en Cristo Jesús, nuevas criaturas, vencedoras y vencedores para gloria de Él. Es maravilloso comenzar así a vencedoras desde nuestro rinconcito que el Señor ha diseñado con las mejores noticias, siendo esa guagüita anunciadora desde nuestro amado Valle de Veraca para toda la República Dominicana, para donde quiera que nosotros lleguemos, por las diferentes redes, por nuestro canal de YouTube. Todo el Señor lo ha preparado, todas estas plataformas, para que podamos seguir haciendo lo que Él nos ha encomendado. Su palabra, esa palabra que no va a retornar vacía. Testimonios que aquí se han dado durante casi 15 años, donde hemos visto el antes y el hoy con mujeres, hombres que han testificado que Dios les ha transformado, que cuando decidimos por el Señor, Él lo toma muy en serio y dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En Él es que verdaderamente somos y podemos sostenernos, y confiar en Él es lo que tenemos que hacer para que su voluntad sea hecha en nuestras vidas y podamos decirle a los demás: antes yo era, pero ahora yo soy en Cristo Jesús, vencedora y vencedor. Muchas gracias, Jehová, Adonai, Elohim, Dios eterno, porque tu amor inagotable nos alcanzó. Porque en medio, Señor, de lo que está aconteciendo, podemos decir que te tenemos a ti como poderoso gigante, para que tú nos ayudes, Señor, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Glorifícate, Espíritu Santo, como siempre. Derrámate con poder sobre las vidas, y que en esta segunda parte, Señor, donde esta joven preciosa, Señor, con un corazón lleno de gratitud a ti, tú la sigas usando a Jennifer, Señor, como hasta ahora, Padre. Que ella pueda, Señor, seguir siendo luz y testificando de ti para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y agradecidos estamos desde Plaza Hadassah de Tirosh, de Espacio Integral, R Fotografía, y desde Vega TV Nacional, donde sabemos que esta palabra no va a retornar nunca vacía, sino que hará conforme al propósito de Dios en nuestras vidas. Jennifer Paulino de nuevo con nosotros en esta segunda parte, donde
el Señor le ha dado a ella, siendo tan jovencita, un denuedo y una sabiduría de lo alto que antes de estos programas hemos tenido una conversación y yo estoy tan anonadada de ver cómo desde niña ella sabía que en las manos del Señor había un propósito en ella y que Él lo iba a cumplir. De nuevo, bienvenida, Jennifer. Gracias, gracias, te lo agradezco mucho. Yo, cuando estaba creciendo, mi papá siempre me decía, recuérdate quién tú eres, porque eso te va a crear carácter. Y yo, como jovencita, siempre me llevaba a eso. Siempre pensaba en lo que hacía afuera. Tenía que ser bien sabia de cómo lo hacía y qué yo hacía, porque eso me iba a traer una imagen y me iba a desarrollar como persona en frente de otros. Pero lo que yo ahora entiendo es que ese mensaje venía para mí del Señor, diciéndome Aleluya. que yo tenía que recordarme quién Él me había hecho y por qué yo fui hecha. Aleluya. Entonces ahora yo estoy desarrollando material para ayudar a otros que necesitan saber quién son. Porque muchas veces nosotros nos dicen en la iglesia, que tú fuiste hecha por un propósito, que Dios te va a ayudar, pero no le enseñamos a la persona cómo desarrollar una mentalidad que deja que el Señor penetre nuestros pensamientos y así llegue a nuestro corazón. Y como comentábamos en la primera parte, de los pensamientos llega al corazón y del corazón habla la boca. Amén. Entonces todo eso es conectado y entonces una de las cosas que yo desarrollé fue que me puse a pensar quién yo soy, quién Dios me ha hecho. Wow. Y cuando me puse a pensarlo, yo dije, hay cosas que el Señor no dice siempre, que define quién somos. Somos queridos, somos ungidos, Aleluya. Somos invitados, somos equipados y somos nombrados. Wow. Entonces, cada uno de nosotros, si nos ponemos a pensar en todas esas diferentes cosas, podemos encontrar el plano que Dios nos ha dejado para saber quién somos. Yo nací en una casa, como le comentaba a mi mamá Nona. Mamá desde pequeña siempre me enseñó un amor eterno, es un amor que es incomparable. Y mi papá Agustín, porque la realidad es que mi abuelo de sangre no son. Fueron personas que eligieron ser mis abuelos. Wow. Gloria a Dios. Y ellos a mí me dieron un amor y un cariño que yo aprendí a valorarme yo misma y a valorar a los otros, aunque no fueran nada mío, porque ellos, siendo familia de mi papá, eligieron tomar la posición de abuelo para mí, y no solamente de abuelo, como padres, porque mis padres me mandaban para acá por 3 meses a la vez para las vacaciones con personas que se encargaban de todo para mí. Y a mí nunca me faltó nada, y eso el Señor me lo puso en el camino para que yo aprenda a cómo dar sin investigar, a cómo amar sin condición y cómo yo misma valorar lo que el Señor me ha dado y compartirlo con otros, porque eso hicieron ellos conmigo. Wow. Y entonces para mí lo más importante en saber quién somos es que somos amados. Yo digo que hay 3 amores: el amor de Dios, el amor de la comunidad y el amor hasta uno mismo. Y en 1 de Juan 4:9 dice, en esto se muestra el amor de Dios para con nosotros. Aleluya. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él.
Le comenté que son tres. Gloria, sí. El segundo es el amor de comunidad. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es el 1 de Juan 3:16. Y para mí esa fue una demostración viva por mis abuelos. Porque ellos entendieron en sus corazones que ellos tenían que cogerme a mí y enseñarme a mí un amor incondicional sin tener esa responsabilidad. Wow, qué cuidado tan grande del Señor para ti. Y también demostración, porque Dios siempre nos pone personas y nos pone circunstancias y nos pone en diferentes maneras una manera de visualizar lo que Él quiere y tiene para nosotros. Amén. Y nosotros tenemos que tener el discernimiento y tenemos que tener esa conexión con Dios, ya sea por cómo tú eres como persona o porque en realidad conoces a Dios, porque hay personas que están más conectadas con Dios y nunca han llegado a una iglesia que personas que viven su vida entera en la iglesia. ¿Por qué? Porque han tomado la decisión de vivir como Dios manda. Aleluya. Y Él nos lo pone en nuestro corazón antes de nosotros llegar a una iglesia. Así Porque es. cada iglesia que usted llega no es por coincidencia. Ujú. Cada paso que usted da no es por coincidencia. Yo en el 2019 le había comentado que había pasado por un proceso de separación. Y en ese momento yo decidí que quería volver a la iglesia. Y empecé a ir a la iglesia los domingos y un día yo dije, wow, una de las cosas principales que mi papá me enseñó cuando empezó a ir a la iglesia es dar el diezmo. Y yo decía, yo no daba el diezmo porque no tenía nada. Entonces, ese día yo voy a la iglesia y era el domingo antes que empezó la cuarentena. Llegué a la iglesia y yo tenía $90 en mi cuenta. Eso era lo único que pertenecía al nombre mío, era deuda y los $90. Y yo dije, bueno, tengo 70 en efectivo y 20 en la cuenta. Y yo nunca he diezmado. Yo le voy a dar los 70 que yo tengo aquí a Dios. Y Él va a entender que estoy yo dándole todo porque yo le he fallado hasta este momento. Ay, qué Y bello. yo le di los $70 en la ofrenda de la iglesia ese día. Bueno, era una iglesia nueva que yo no conocía, pero yo dije, yo voy a dar mi diezmo aquí, como yo entiendo que tengo para darlo. A las 2 o 3 semanas me mandan un libro, a la semana me mandan un libro a la casa de un pastor que se llama Robert Morris. Ese libro se basa en dar el diezmo de manera entendido a lo que Dios manda, no el 10%, el corazón. Santo. Entonces, ahí le cuento que este libro yo no lo leí porque yo no me gustaba leer. Y el libro yo se lo llevé a mi papá. Papi dijo, qué bueno, muy bien. Nunca lo leyó. Pasó un año y decidí tomar un viaje a Los Ángeles. Ya en este instante yo estaba pasando por el proceso de divorcio y ya yo tenía como un año reconciliándome con Dios. Yo hacía mis devocionales toda la mañana. Así fue que yo empecé reconciliándome. Yo dije, yo le voy a entregar toda mi mañana al Señor. Ay, qué bella. Entonces hice mis devocionales y seguía buscando de Dios como yo podía entre las redes porque ya durante la cuarentena ya todo era virtual, Los cultos y los todo, cultos, sí. todo eran virtual. Bueno, voy allá de mis padres, duró 3 meses allá. Se cumplieron tantas promesas que Dios me había dado a mí y le había dado a ella en ese entonces, pero vamos al 2021 y yo he decidido tomar un viaje sola. Yo nunca en mi vida había tomado un viaje así de la nada, yo sola. Yo había ido a Israel, como así quien dice sola, pero fue en un viaje de la escuela. Ujú. Entonces voy yo y doy este viaje y mi amiga me había invitado a la iglesia 2 semanas antes. Y yo dije, bueno, estoy en la iglesia sentada y el pastor hace el llamado y yo le dije, Señor, de este momento para
adelante, me entrego a ti, que sea tú quien guíes mi vida. Gloria a Dios. Y lo hice calladita y me volví a recomendar a Dios. Bueno, el libro todavía está ahí y voy yo a California y antes de irme mi amiga me está mandando mensajes de diferentes pastores que no temas, que el Señor tiene gran propósito y que nosotros tenemos que caminar en fe, no por confianza, porque muchas personas creen que tener confianza en Dios y tener fe en Dios es lo mismo, es muy diferente. La confianza es tú creyéndole a Dios que Él va a hacer lo que va a hacer porque ya Él te lo enseñó. La fe es tú creyéndole a Dios aún no ves Así es. lo que Él va a hacer. Entonces, todo es basado en fe. Llego allá a California y en ese momento yo le había pedido a mi amiga si ella iba a la iglesia, que si podía asistir con ella. Y ella me dijo, yo lo veo virtual. Yo dije, está bien. Vemos el culto virtual y en todo eso, para hacerle el cuento corto, ese día yo tuve un encuentro con el Señor. Y esa noche yo desde pequeña siempre he soñado con una culebra que se me entraba a la cama. Y esa culebra toda la noche se me entraba a la cama y me llegaba a la cara. Y cuando me llegaba a la cara, yo me asustaba y brincaba de la cama. Físicamente brincaba de la cama porque yo sentía que era una culebra de verdad. Yo la sentía subiéndome por los pies. Ese día, la culebra me llegó a la rodilla y se desapareció. Y al final de la cama, yo vi una sombra negra. Y yo gritaba, no, 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 no. Y la amiga mía se asustó porque yo estaba llorando y después empecé a gritar. Y después de ese momento yo sentí una paz. Gloria a Dios. En mi vida. Pero lo que no le había contado fue que antes de eso, el sermón se trataba de pedirle a Dios que nos dé el Espíritu Santo para poder hablar en lengua. Wow. Y yo iba a la iglesia y yo creía que las personas estaban como, que eran dramáticas. Yo decía, no, eso no puede ser posible. Y en una, estoy yo orando después de ese sermón y me dice, necesitan 4 cosas para poder activar el don de hablar en lengua. Yo digo, que el Señor me mandó instrucciones para eso, no puede ser posible. Bueno, las instrucciones eran, 1, se lo tenía que pedir al Señor. 2, anhelarlo, sí. 2, tenía que estar dispuesto a recibirlo. 3, tenía que entender que iba a ser un poco incómodo. Y 4, era que tenía que usar. Así es. Entonces, yo sigo los pasos que Él me está diciendo en mi mente y empiezo a orar. Y según voy orando, no entendí ni papa. Yo orando en mi mente y yo no entendía nada, pero sentí una paz. Y así se me pasó el día entero. Yo orando, cada vez que yo oraba, sea por la comida, sea porque me iba a montar en el carro, lo que sea, sentí una presión de la cabeza a los pies y un aire. Y no entendía nada, pero sentía paz. Y esa noche tuve ese sueño y me pasó eso. Y después de eso, hasta el sol de hoy, siento una paz que nada en el mundo me lo puede quitar. Amén. Y es ya como, según yo entiendo, el Señor me bautizó en ese momento con el Espíritu Santo y me dijo, de aquí para adelante eres mía. Santo, aleluya. Y yo he seguido mi vida con ese paso, porque después de ese momento, ese mismo fin de semana, me hablaron sobre el libro que me habían regalado cuando yo tomé esa decisión de darle al Señor esa ofrenda. Wow. Y ese libro duré yo 4 meses batallando, leyéndolo, porque cada vez que lo iba a leer, algo pasaba. Algo pasaba y no lo pude terminar y al final, ese cuento se lo hago después. Pero al final terminé el libro y de que terminé ese libro, de septiembre del 2021 hasta ahora, es Dios manifestándose otra vez, porque yo tomé la decisión cuando terminé ese libro que yo iba a seguir dándole mi diezmo a Dios y no solamente en la iglesia, pero de mi corazón. Aleluya. Y hasta el sol de hoy, por más que yo batalle, por más que yo haga las cosas que no van necesariamente a línea como Dios me manda, yo digo, cometí error,
me caí, fallé, no lo hice como debe ser, pero el Señor me ama y voy a seguir haciendo lo que Él me mandó a hacer. Amén. Amén. Bueno, aquí hay un vivo ejemplo y un vivo testimonio de una niña que fue guiada desde pequeña por esos abuelos, regalo del cielo, que la instruyeron, que la aman, que le dieron esa cobertura, que le enseñaron y la guiaron a ir a una congregación. Luego la niña crece y visita la iglesia, pero luego cuando viene esa adolescencia, para complacer lo que es regularmente lo que indican los padres, se casa, pero hubo una ruptura. Pero ahí entonces esta joven comienza verdaderamente un acercamiento al Señor. Es todo lo que he podido entender y ver cómo el Señor ha ido moldeando a Jennifer, cómo en medio de una rebeldía de adolescencia, cómo en medio de ella misma me decía antes del programa, viví una vida loca en la universidad, tenía de todo, pero dentro de mí, ella dice, sabía que le estaba fallando al Señor. Pero en ese rescate maravilloso, en ese 911 que desciende del cielo a nuestras vidas, es lo que ella quiere que podamos entender por medio a la palabra y por medio a su testimonio, que Dios es un Dios de oportunidades. Y de verdad, bendecir la vida de esta joven que tomó una decisión firme de reconciliarse con el Señor. Y si aún tú no le has dicho al Señor que quiere que Él sea tu Señor y tu Salvador, o necesitas reconciliarte, pues aquí tienes un testimonio y un ejemplo de una joven que decidió agradar al Señor, bendecir su nombre y dejarse moldear para que Él haga una obra en ella. Y como ella misma dijo, esto es para que podamos entender que cuando viene acá a nuestra mente y recibe el corazón, entonces hablamos lo que es la palabra y es eficaz y cae en un terreno fértil. Dios te bendiga, mi hija querida. Aquí en Vencedoras siempre va a estar ese sillón a tu orden. Que Dios me los bendiga y que sé que esto es de una bendición tan grande para cada uno de nosotros. Dios es Dios de oportunidades. Te ama y eres en Él una vencedora y un vencedor. Un abrazo. Fortalece el corazón, dile a Dios algo.